Segundo paso para nuestra América. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Ramón Medero y esto es Amalibacá, Revista Sonora. Una caja de resonancia que nos sitúa a la escucha de este polifónico horizonte de eventos que es nuestra América. Me acompaña el valioso equipo de politólogos y analistas internacionales de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Juntos analizaremos para ti, en clave crítica, algunos de los eventos y procesos más relevantes de la actual geopolítica latino-caribeña y del sur global. Deseamos que todas y todos puedan escuchar el fragor de los pueblos de nuestra América en su irrefrenable marcha hacia la segunda emancipación. Sumario. Estos son nuestros artículos sonoros. Gobernabilidad en nuestra América. Editorial a cargo de Ramón Medero. Las guarimbas en Irán. Con Ángel Tortolero Leal. Perú sin sombrero. En la voz de Jessica Pernía. Lula de nuevo o el nuevo Lula. A cargo de María Alejandra Portillo. Y La media luna boliviana por parte de Ruckleman Palacio. Síguenos en www.segundopaso.es y en nuestras redes sociales con el @NuestraAméricaSP. Editorial. La gravedad de los acontecimientos políticos que tienen lugar en Perú nos obliga a analizar urgentemente las amenazas que se ciernen sobre algunos de los gobiernos progresistas y de izquierda en nuestra América, particularmente en Brasil y Bolivia. ¿Cuál será el grado de gobernabilidad que tendrá Lula en el contexto ultraconservador que lo recibirá? ¿Recurrirán al artilugio de la vacancia mediante un nuevo lawfare? ¿Y cuál será el alcance del separatismo Camba, liderado desde Santa Cruz, que intenta trastocar el Estado plurinacional, acabar con el Partido MAS, con sus líderes y la revolución boliviana? Pero centremos nuestro análisis en Perú. Como sabemos, la ingobernabilidad que padeció Pedro Castillo derivó en la actual crisis sociopolítica, cuyos hechos encuentran explicación desde dos subjetividades. Por un lado, se presenta la visión que impone el estamento de la derecha entronizada en el poder legislativo y complotada con los medios de comunicación nacionales e internacionales, y por el otro, la del propio maestro de Cajamarca, sus correligionarios y quienes conocemos las maneras como opera la derecha en nuestro continente. La primera se sustenta en la tesis de rebelión e intento de golpe o autogolpe de Estado por parte de Pedro Castillo, mientras que la segunda argumenta que se trató de un vulgar golpe de Estado ejecutado por el Congreso contra Castillo, o mejor dicho, la materialización del golpe lento y continuo que el aparato político neoliberal peruano ya venía practicando, dado que el titular del Poder Ejecutivo estuvo secuestrado e imposibilitado de toda decisión, de toda acción, a lo largo de su corto mandato. En todo caso, esta última tesis mantiene movilizada y agitada a una masa nada desestimable del pueblo peruano, cuyas acciones de calle en este momento se han venido calentando, incrementando, extendiendo y podrían alcanzar pronto la categoría de rebelión nacional irreversible. Pero reflexionemos acerca de algo muy obvio. 6 presidentes peruanos en 4 años. Desde 2018 hasta el presente han pasado por el Ejecutivo
Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Es algo negativamente extraordinario en la política de cualquier país democrático y es imposible que no levante suspicacias sobre la ética de la responsabilidad de ese Congreso. Sin duda, el Estado está bajo el control casi absoluto de un Congreso faccioso que solo puede legitimar a una fantoche como Dina Boluarte para esconder el entramado de corrupción y clientelismo puertas adentro del Congreso. Lo paradójico de todo esto es que parte de lo enunciado por Castillo pareciera estar convirtiéndose en realidad, al tiempo de que su verdugo político, el Congreso y su fantoche, está ejecutando de manera brutal las mismas supuestas acciones ilegítimas y sediciosas de las que lo acusó. A ver, aquello que Castillo dijo y no hizo, ni encargó a nadie que lo hiciese y que nadie suscribió o acompañó, comienza a cobrar forma, a tener sentido, es decir, el soliloquio por medio del cual manifestó Castillo su deseo de disolver el Congreso, declarar un estado de excepción y toque de queda, se presenta ahora como un proyecto solicitado por el pueblo, factible y necesario ante el caos político ya institucionalizado en ese país. Por este ensueño de una acción de facto que despejara el camino a una constituyente, Castillo fue criminalizado de inmediato, detenido como un delincuente común en supuesta flagrancia, sin importar su investidura, fuero, inmunidad, familia, nada. Además, destituido de manera expedita. Lo que fue calificado como inmoral, anticonstitucional y sedicioso, se está materializando en manos de la contraparte, es decir, del pueblo, que a través de la rebelión popular pide elecciones y una constituyente, lo cual implicaría disolver el actual Congreso para dar paso a otro que elabore una nueva constitución, que es el mismo objetivo enunciado por Pedro Castillo. Dina Boluarte, en cambio, militariza el país, declara un estado de emergencia nacional y un toque de queda para reprimir y asesinar alevosa y cobardemente a la población insurrecta. Le temen al pueblo y quieren diezmarlo para que el terror los inmovilice. Denunciamos acá que el camino tomado por el pacto legislativo ejecutivo, es decir, el Congreso y Dina Boluarte, es abiertamente antidemocrático y anticonstitucional. Y sin embargo, ninguno de estos fascistas es objeto de alguna sanción o condena. Es la doble moral del neoliberalismo en el poder. En fin, estamos a la expectativa sobre estos acontecimientos en Perú, sobre cuál será el desenlace. Pero habrá que esperar un tiempo más para ver hasta dónde llega la rebeldía popular y hasta dónde la represión. No obstante, abrigamos la esperanza de que todo acabe dándole la razón a lo que Castillo quiso expresar en su díscolo discurso. Veremos si esta inmolación política suya fue un acto tan torpe, inmoral, descabellado y caricaturesco como se le ha calificado desde la derecha internacional. Estás escuchando a Malibacá, Revista Sonora. El pensamiento y la acción de los pueblos en resistencia dejan huellas escritas y sonoras en la memoria colectiva, que nos permiten comprender el significado de estos tiempos de cambios, renaceres y nuevos paradigmas socioculturales, filosóficos y políticos. Retumba el tambor de Amalibacá, convocando a todo un continente a unirse bajo el poder diluviano de la segunda emancipación. Primera sección, Geopolítica Internacional. Artículo sonoro, Las guarimbas en Irán, a cargo de Ángel Tortolero Leal. En países como Irán, Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde tienen lugar revoluciones que se han acendrado en el pueblo y que imposibilitan o dificultan el retorno de la derecha al poder, en el caso de Irán sería
la falsa izquierda occidentalizada y prohegemónica, los factores de oposición se movilizan y actúan de manera violenta, poniendo en práctica las mismas tácticas desestabilizadoras globalizadas contempladas en los manuales estadounidenses y del sionismo. Intentan una y otra vez hacerse con el poder valiéndose de lo que hemos llamado el superconglomerado multidimensional, es decir, se activa el ciclopio cúmulo corporativo, institucional, organizacional, comunicacional, financiero, jurídico, militar, con el cual el hegemón hace valer desesperadamente una supremacía ya en declive. De allí las acciones violentas de calle en Irán, o guarimbas, como se le dice en Venezuela, las cofradías o células de la ultraizquierda, los movimientos y grupos terroristas, fascistas, prohegemónicos, prooccidentales, previamente organizados e entrenados por el Mossad y la CIA, permanecen agazapados y en estado latente a la espera de un disparador que los active. Y este puede ser un evento de cualquier índole, con el cual se pueda manipular la sensibilidad colectiva. Suele ser una falacia o una media verdad que adrede se sobredimensiona. En todo caso, bajo la bandera de la mentira, los conspiradores y terroristas, siguiendo al pie de la letra el manual golpista, salen a las calles arrastrando con ellos a sectores de la población que han sido seducidos, digámoslo así, por las ilusorias bondades que promete el capitalismo y los modos de vida de Europa y Estados Unidos, y van como hipnotizadas polillas hacia las llamas y el humo de basureros, llantas y autos incinerados. Saludos, Tortolero. Por favor, dinos cómo pueden interpretarse estos acontecimientos ocurridos en Irán. Muchas gracias, compañero Ramón Medero. Puedo comenzar diciendo que todas las protestas que se hacen en los países progresistas o de corte progresista o que están atentos de sus pueblos y tienen la ventaja o la desventaja, según sea el caso, de estar en contra de las políticas hegemónicas, imperialistas, fascistas del imperio norteamericano, la Unión Europea y el Reino Unido, pues están corriendo la misma suerte. Se le está intentando desde afuera atacar internamente al país, provocando manifestaciones, contratando agentes para que ejecuten este tipo de acciones de maniobra que contravengan la cultura, que pongan en entredicho la paz y que sobre todo provoquen acciones que son reglamentarias para el Estado, pero que dicho fuera de contexto pareciera ser que son acciones para oprimir a la gente en general. En el caso de Irán, hemos visto cómo se han metido con un factor cultural, que es atacar la vestimenta de la mujer musulmana. O sea, y decir que la hijab es una acción represiva del Estado, es pensar que las monjas católicas, también que usan una especie de hijab en la cabeza, están fuera de orden dentro de su confesión religiosa. En el caso de Irán, estamos hablando de un país que se ha declarado islámico, por algo se llama República Islámica de Irán. Y ahí la ley de la Sharia tiene una preponderante, vamos a decir, accionar dentro de las reglas de juego de ese Estado. Cada Estado debe ser respetado. Ahora bien, ¿quién contraviene el desorden o quién contraviene la cultura norteamericana? ¿Quién va a Norteamérica a mover los cimientos de su cultura o de su forma de ver la vida? ¿Quién le contradice a los europeos la forma europea de ser? ¿Quién le dice a Occidente qué hacer o qué no hacer? Bueno, los mismos que están intentando imponer una sola cultura, una sola visión, una sola civilización. Y eso no es más que el hegemónico sociocultural que desde Occidente pretende imponer al mundo completamente, desconociendo cualquier otra cultura, cualquier otra religión, cualquier otra forma de ser. Es así como entonces concluimos que el capitalismo, en este caso de Occidente, es un proceso de secularización, de doblar todo, de quitar todo lo que está para imponer una forma de vida que no es correspondiente al desarrollo sociohistórico de cada nación. Irán es ejemplo de lucha y resistencia. Sus convicciones internas, el seno interno de Irán, no están siendo llevadas a ninguna parte del planeta, ni están siendo impuestas a ningún país del mundo, o me refiero a otros países.
Irán tiene el proceso cultural, político y de su desarrollo histórico que marca las necesidades de su gente y lo que así ha querido su gente en esa construcción maravillosa de la revolución islámica de Irán. Es el mismo proceso que vivimos los latinoamericanos. No en balde, el presidente Chávez hablaba de un mundo multicultural, y eso de multicultural es por respeto a la ancestralidad, al desarrollo sociohistórico de cada pueblo y al empeño que los humanos le ponemos a nuestros logros culturales, a nuestros logros sociales, a nuestros logros económicos y políticos. La única falta que no cometerá ningún país que sea declarado antiimperialista es repetir los errores del imperialismo o pretender hegemonizar el mundo, por cuanto esto contradice la esencialidad de un mundo libre, multipolar, multiétnico y pluricultural. Irán merece todo el respeto que merece cualquier pueblo del mundo, pero esta acción criminal es en contra de su pueblo, es buscando soliviantar las bases que sustentan, cosa que no lo van a lograr porque hay un pueblo convencido y casado con su historia, con su desarrollo, pero que no deja de ser un acto perturbador de la paz de los iraníes. Y la aplicación de la ley por parte de Irán, según sea el mandato de Estado que tenga, bueno, tendrá que ser la más dura, porque está en juego la estabilidad del Estado iraní, está en juego la paz de los iraníes y está entredicho el cultivo de esa palabra tan bonita, que la paz sea contigo. Creo que es lo que traduce al-Salam Aleikum cuando se saludan unos a otros, ¿sí? Irán ha establecido relaciones con el mundo entero. Diversos países tienen relaciones con Irán, con China, con Rusia, con Siria, con Venezuela, bueno, con gran parte, con más de las 3/4 partes del planeta. Irán tiene relaciones comerciales, políticas y culturales, y en ningún momento ha intervenido en los asuntos internos de ningún país. Así que creo que el llamado desde la sensatez es pedir respeto para el desarrollo sociocultural de cada pueblo, y en este caso respeto al desarrollo cultural de Irán. Sobre el tema de las manifestaciones en Irán, recomendamos la lectura de 2 artículos publicados en nuestra página web. El primero, titulado Irán y el superconglomerado multidimensional burlado, y el segundo, La sedición de los momios y sus pegotes en Irán y el sur global, ambos de Ramón Medero. Puedes además visitar nuestro canal de YouTube, Nuestra América Segundo Paso, para poder escuchar el episodio 14 de nuestro podcast Ni lejos ni ajeno, titulado Irán lucha, resiste, avanza, de Ángel Tortolero Leal. Ingresa a través del www.segundopaso.es, haz clic en la pestaña del menú SP Nuestra América o coloca en el buscador el nombre del autor o el título. Estás escuchando a Malibacá, Revista Sonora. Hoy más que nunca el mito de Amalibacá cobra mayor vigencia y significación en todo el sur global, pero muy particularmente en nuestra América. Los hombres y mujeres brotan de la simiente luego de una centenaria resistencia y, valiéndose de su patrimonio identitario, recuperan o construyen nuevas categorías para su empoderamiento. El saber, el hacer y el poder popular relatan hoy a viva voz el final de la hecatombe capitalista. Segunda sección, Saberes, Haceres y Poderes Populares. Artículo sonoro, Perú sin sombrero, de Jessica Pernía. No queremos victimizar ni sobreestimar al maestro Castillo. Sabemos de sus debilidades, contradicciones y errores, pero tampoco aceptamos esa imagen caricaturesca forjada por la derecha peruana, que nos retrata a un hombre ignorante, completamente extraviado, incompetente moral y políticamente, y mucho menos el de autócrata. Un autócrata jamás pensaría en crear un Congreso Constituyente y una nueva Constitución, porque ello obligaría a celebrar elecciones y plebiscitos. Creo en lo personal que Castillo tenía 2 opciones: esperar pasivamente la inevitable destitución o vacancia programada por el Congreso,
o lanzar esa explosiva arenga que pareciera a primera vista una insensatez, pero que en este nuevo contexto adquiere un carácter disruptivo y parece responder a una demoledora y sencilla lógica, como sencillo es su enunciador. Es un gusto saludar a todos aquellos y aquellas compañeras que nos escuchan desde todos los rincones de nuestra América. Para conocer la realidad política peruana es importante ofrecer un panorama general que no es ajeno a la crisis global producto de la guerra y el reacomodo de las superpotencias en el mundo y que también genera impacto a nivel latinoamericano. Desde el año 92, precisamente producto de este contexto global y latinoamericano, se cristaliza en Perú una dictadura que promueve abiertamente un Estado neoliberal, proempresarial, de espaldas a la ciudadanía, que busca enriquecer a ciertos estratos, pero sin ningún tipo de política de progreso y desarrollo para el país. El Fujimorazo. Este golpe a la democracia se sostuvo por muchos años, pero se fue haciendo insostenible, iniciando diferentes acontecimientos históricos durante los años 2006 y 2016, que derivaron en una puja política sin precedentes entre el autoritarismo fujimorista ligado al ejército, la ultraderecha empresarial banquera y al mismo tiempo la fuerza de una izquierda moderada que finalmente triunfa y deriva en el ascenso de Pedro Castillo al poder durante el 2021. Muchas corrientes que no eran necesariamente de la izquierda, sumadas a las corrientes y partidos de izquierda como Perú Libre, sumaron fuerzas para lograr el triunfo de este profesor campesino que lideraba el gremio del magisterio y que con un sombrero y un lápiz como símbolos logró conquistar el afecto y la confianza fundamentales de los sectores populares. Desde entonces se declara una guerra sin cuartel. Las instituciones tradicionales, la derecha tradicional, enquistadas en las instancias de poder, no reconocen el triunfo. Lo mismo pasa dentro del Congreso, que desde el inicio amenazaba con aplicar la vacancia, buscando justificaciones en cualquier debilidad del gobierno. La labor de los medios de comunicación privados fue otro factor más que evidente, con un acoso tremendo que buscaba desprestigiar la figura de Pedro Castillo y la izquierda peruana. Castillo al mismo tiempo empieza a tomar decisiones erráticas con los gabinetes, con la política de gobierno, decisiones que estaban al margen del programa político construido junto a las fuerzas que le apoyaron en algún momento. Entre estos errores está el tema de las cuotas de poder, cuotas que se fueron cediendo hacia sectores de la derecha tradicional o hacia el reformismo traidor, tal como denuncian públicamente sectores de la izquierda peruana y que podemos ver en cualquier parte de los medios de la red. En la medida en que esta derecha se hace protagonista del gobierno, recrudecen también los mecanismos de sabotaje y la aplicación de un lawfare, porque debemos estar claros, ciertamente se aplicó un lawfare sistemático contra el gobierno de Pedro Castillo, que errático o no, reformista o de centro, llegó al poder democráticamente, y aún así estuvo bajo ataque constante, bajo el mismo enfoque anticomunista, antiprogresista, racista y conservador clásico del neoliberalismo. Esta crisis política constante y esta puja de poder entre tantos factores, muchas veces al margen de la propia ciudadanía, de la organización popular, demostraron que lamentablemente el gobierno de Castillo no se había prestado para atenuar los profundos conflictos políticos de la nación, fundamentalmente los relacionados a la coexistencia institucional democrática, que resultaron en cruentas pujas de interés entre poderes económicos, mediáticos, políticos y hasta religiosos. Tras tanta presión desde el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial, en la aplicación de un lawfare, bloqueando todas las medidas y propuestas, así como atacando el regular desarrollo de las políticas de gobierno, un Pedro Castillo desesperado anuncia la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Pero todo se le revirtió y terminó siendo destituido por 101 votos, detenido por la fuerza pública y acusado sin contemplación de atentar contra la democracia. Sin embargo, aunque se sabe ya que Pedro Castillo no tocó las raíces del sistema neoliberal en Perú, no desarrolló reformas trascendentales y amplió las cuotas de poder a sectores de derecha y reformistas, había estado recuperando paulatinamente su popularidad con el crecimiento económico, con medidas reivindicativas, con una política de descentralización
y de gobierno de puertas abiertas a la ciudadanía. Pero la derecha más cavernaria que controla el poder lo quería fuera. ¿Y qué le podían imputar a falta de pruebas contundentes en su contra? Lo único que podían hacer era atacarlo por indio, por campesino no preparado y con un profundo racismo, esperar que cometiera algún error o incluso inducirlo. Castillo se lanzó a las aguas turbias que sirvieron de excusa para que la derecha le hiciera jaque mate y recuperar el control de la presidencia. Gran parte de su tibio gabinete le traicionó. Sin embargo, ahora la ciudadanía, siempre al margen de la disputa, se hace protagonista y sale a las calles pidiendo la restitución del hilo democrático, la liberación de Castillo, el llamado a elecciones y la promoción de un proceso constituyente al que la derecha siempre se ha negado, que ayude a superar la crisis institucional en el Perú. Para ampliar el tema de Perú y el golpe de Estado contra Pedro Castillo, recomendamos la lectura de 3 artículos publicados en nuestra página web www.segundopaso.es. El primero de ellos, Panorama Político de Perú, parte 1 y parte 2. En él se realiza una entrevista al abogado fundador y exdirigente nacional del Partido Perú Libre, Eduardo Bendezú Gutarras, realizado por Jessica Pernia. Asimismo, recomendamos la lectura de México y la encrucijada autoritaria peruana, del investigador peruano José Carlos Luque Brazán. Para ingresar, haz clic en la pestaña del menú de Segundo Paso Nuestra América y coloca en el buscador el nombre del autor o el título del artículo. Y mientras la mentira persiste en imponerse como única versión del mundo, la verdad se opone en resistencia. A propósito de eso, le presentamos el tema Diagnóstico Involuntario del compositor, músico y poeta nuestroamericano Leonel Ruiz. La verdad sostiene la cara larga, como una serpiente de azafrán, pero en cada lengua es semilla amarga que anticipa el viento en un refrán. La mentira tiene el bastón de un mago que robó en la puerta de un tribunal y en copa de tiempo nos brinda un trago para desbaratarnos la realidad. Que si el pana, que si el dólar, que si el puño en el bolsillo, que si el ruin que te devora, que si el cielo en los colmillos, que si el huevo el periodista, que si el truco del imperio, que si el sueño del marxista, que si el asunto es muy serio. La mentira se incubó en la realidad y el samurro y la conciencia te atropellan. Es doliente mercancía la verdad y el reptil ya te entregó su compra-venta. La mentira se coló en la realidad y el día a día no cabe en la cesta. Es perdida controversia la verdad, pero seguro que salimos de esta. Que si el útil y el pretexto, que si el filo de la hojita, pero seguro que salimos de esta. Que si el pino y la intención, que si el ave en la frontera, pero seguro que salimos de esta. Que si la constitución, que si la angustia es austera, pero seguro que salimos de esta. Que si el pana, que si el dólar, que si es ruda pesadilla, pero seguro que salimos de esta. Que si ya llegó la hora, que si los dedos te pillan, pero seguro que salimos de esta. Estás escuchando a Malibacá, Revista Sonora. Tercera sección, Estado, Política y Gobierno. Artículo sonoro, Lula de nuevo o el nuevo Lula, de María Alejandra Portillo. ¿Qué versión de Lula tendremos en su tercer mandato presidencial?
Sin duda, deberá diseñar una estrategia de gobierno que le permita superar un sinnúmero de escollos políticos. Al mismo tiempo, la pobreza y el hambre deben formar parte sustancial, esto no cabe duda, de la agenda de gobierno, aunque sabemos que sería con un estrecho margen de maniobra. Los nefastos antecedentes de Lawfare, que lo llevó a la cárcel en el 2017 y el que provocó la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de ese país en el 2016, estarán allí presentes en todo momento como recordatorio de la fragilidad gubernamental. La fuerte polarización social marcada por el odio fascista cultivado por Bolsonaro, el poder legislativo marcadamente sesgado hacia la derecha. Recordemos que hay 200 escaños de la derecha contra 126 a favor. Y un Senado con personajes como el ex juez Sergio Moro, el carcelero de Lula, obligarán a optar por un presidencialismo de coalición para tratar de mantener un buen nivel de gobernabilidad. Para ello, escucharemos el análisis crítico de la compañera María Alejandra Portillo. Saludos, María Alejandra, te escuchamos. Saludos, Ramón, y al resto del equipo con el cual analizamos permanentemente las distintas realidades de América Latina, de nuestra América. Hoy, efectivamente, vamos a analizar lo que tiene que ver con Brasil. Y en ese sentido, Ramón, quiero trabajar el tema de Brasil viéndolo desde dos perspectivas. Los desafíos que tiene Lula a lo interno en el tema de la reconstitución democrática en el país y hacia lo externo, qué tipo de diplomacia, cuáles son esas relaciones internacionales que se están tejiendo en este momento previo a justamente la toma de posesión como presidente de Lula da Silva. Quiero comenzar con el elemento interno. Creo que Luis Ignacio Lula da Silva se enfrenta a un proceso que tiene que ver con el incremento del fascismo en Brasil. Cuando me refiero al fascismo me estoy refiriendo al empoderamiento de la ultraderecha no solamente en los cargos de poder nacionales, regionales y locales, sino además en la construcción del imaginario brasileño de las derechas brasileñas. Este elemento del fascismo es muy peligroso porque justamente es lo que puede desestabilizar la democracia o lo que ha venido desestabilizando la democracia de uno de los países fundamentales en el caso latinoamericano. En el proceso que venían adelantando Jair Bolsonaro y Braga Neto, nosotros estamos viendo cómo el fascismo se venía institucionalizando. Lo vemos en el incremento masivo de cargos militares en todas las instancias del poder y en todas las áreas de gestión del Estado brasileño. Pero además hemos visto cómo en el caso reciente de Brasilia hay todo un despliegue de movimientos organizados, financiados y que además tienen un trasfondo político e ideológico claro que va contra, evidentemente, la toma de posesión de Brasil. Lo que nosotros vimos en Brasilia fue consecuencia justamente de la entrega del diploma a Luis Ignacio Lula da Silva para certificarlo como próximo presidente de la República, y vemos cómo en Brasil hay un levantamiento, hubo, digamos, quema, hay incluso un paralelismo que tiene que ver con lo que sucedió en el Capitolio de Washington, en los Estados Unidos, con el tema justamente de ese despliegue mediático, fascista, de derecha, violento, que incluye incluso quemas para poder posicionarse y para poder actuar en contra de lo que significa la toma de posesión del presidente Lula. Eso, por un lado, es una de las contradicciones internas fundamentales que tiene justamente que afrontar Lula da Silva. Asimismo, todo este tema de los cargos militares es una cosa que también hay que evaluarla porque tiene que haber una sustitución prácticamente inmediata con la toma de posesión para poder volver a los procesos de democratización interna, a los procesos de reinstitucionalización interna y fundamentalmente de reconstitucionalización. Y cuando me refiero a este proceso estoy hablando de retomar elementos de la constitución anterior que garantizaban la democracia y su funcionamiento. En relación al análisis desde el punto de vista de la diplomacia, desde el punto de vista internacional, vemos que hay otro escenario, pues se están configurando una serie de nuevas alianzas. En el caso del advenimiento de la presidencia de Lula da Silva,
que son muy convenientes. Quiero comenzar por mencionar el caso de Rusia. Con el caso de Rusia, que ya tuvo efectivamente conversaciones Lula da Silva con Putin, hay, digamos, un reimpulso que tiene que ver con los BRICS. Eso coloca de nuevo o recoloca a Brasil en el sistema internacional, en el escenario internacional, como una potencia emergente. Es decir, hemos visto un Brasil invisibilizado quizás, muy relacionado con los Estados Unidos, que hoy en día debe entonces diversificar cuáles son sus alianzas y cuál es su impacto en la escena internacional, y los BRICS van a ser fundamentales en esa materia. Hay otro elemento que también consideramos que tiene un valor tanto interno dentro de la reconstitución democrática en Brasil, como dentro de la reconstitución del escenario internacional como actor, como potencia emergente, y lo es el tema del cambio climático. En ese sentido, sabemos que Jair Bolsonaro hizo una devastación, digamos, de la selva amazónica de un 60% por encima de lo que habían venido siendo otros gobiernos. Es decir, que el gobierno de Jair Bolsonaro no solamente tenía que ver con un recrudecimiento del fascismo, sino que además un recrudecimiento del capitalismo completamente de derecha, devastador de la naturaleza, fundamental en los procesos de privatización. Hay además, a la par de este 60% de deforestación, un incremento de más del 45% del empobrecimiento de la clase trabajadora de Brasil. Es decir, estamos ante una fórmula fascista de derecha muy clara, en la cual los recursos son explotados justamente para procesos privatizadores y procesos de fortalecimiento del capitalismo. A diferencia de un Lula que ya tuvo su primera participación en la COP27, en la cual habla justamente de una recuperación de los biomas que tiene que ver con el medio ambiente, con la selva amazónica, con la incorporación de Brasil como un actor fundamental en estas nuevas lógicas de conservación del medio ambiente. Te invitamos a leer la entrevista a Guilmar Mauro, de la Dirección Nacional del MST. Vencer en Brasil tendrá una simbología muy importante en todo el continente, realizada por Jessica Pernía, y de esta misma autora el artículo Brasil se prepara para despedir a Bolsonaro. Ingresa a www.segundopaso.es. Haz clic en la pestaña del menú SP Nuestra América o coloca en el buscador el nombre del autor o el título. Igualmente, escucha en nuestro canal YouTube Nuestra América Segundo Paso, el podcast Ni Lejos ni Ajeno, episodio 16. Ganó Lula, de Ángel Tortolero Leal. Resuena la historia insurgente, descolonial y emancipadora de los pueblos. Estamos escribiendo el epílogo del declive hegemónico y el amanecer de un nuevo modelo civilizatorio pleno de justicia, paz, soberanía e igualdad. Se escucha el grito libertario. Los pueblos caminan hacia su segunda emancipación y tras la polvareda caen vencidos los opresores. Estás escuchando a Malibacá, Revista Sonora. Cuarta sección, El hegemón y sus fantoches. Artículo sonoro La Media Luna Boliviana, de Ruckleman Palacios. El frágil entramado político de la democracia y la posibilidad de una crisis del Estado también se manifiestan en Bolivia, aunque de una manera muy distinta a Brasil, Perú o Irán. En los últimos años, y a pesar de los intentos de institucionalización, la sociedad boliviana se encuentra convulsionada por las acciones de las logias que agrupan a la gran burguesía agroindustrial y financiera de Santa Cruz, enemigas juradas del poder popular que se han hecho cada vez más fuerte económicamente. Los eventos de 2008, 2009, 2016, 2019 y 2022
así lo demuestran. Una absurda ilusión identitaria por parte de la élite cruceña, el chauvinismo degenerado en ideología supremacista y racista, tiene como objetivo instaurar una guerra civil y declarar la nación Camba o la República de Santa Cruz. No se trata de una simple lucha por la independencia de un territorio. Es un plan que cuenta con el acompañamiento de Estados Unidos y que está diseñado para acabar con el Estado plurinacional de Bolivia, el mandato indio, el Partido MAS y toda ideología contraria a sus intereses y prácticas neoliberales. Gusto en saludarles. Tocaremos ahora la temática relacionada con la media luna boliviana, una problemática estimulada al interior de la nación boliviana para generar una excisión del país y de esta forma promover el aprovechamiento de los recursos naturales y de las riquezas que subyacen en el suelo de la Bolivia oriental. El centro de gravedad de Bolivia se encuentra obviamente en el altiplano, gracias a su potencia demográfica, a las riquezas mineras que se encuentran en esta región y la mayor proximidad de este con los puertos del Pacífico. Tradicionalmente la periferia oriental del país ha sufrido un abandono sistemático por parte del Estado central y es a partir de la década de los 50 del siglo XX cuando comienza a integrarse política y económicamente en el conjunto del Estado. Los estudios geopolíticos han mostrado que Bolivia presenta una enorme dispersión territorial, lo que ha generado en sendas ocasiones una amputación de su territorio. Carlos Badía Malagrida señala que Bolivia no sería más que un conglomerado de territorios que, lejos de formar una unidad geográfica propiamente dicha, constituye un conglomerado de 3 regiones naturales, distintas entre sí y pertenecientes a otras tantas unidades con valor sustantivo propio: los Andes, la Cuenca del Plata y la Amazonía. La construcción de la media luna. Las protestas y los movimientos autonomistas en el oriente boliviano tienen su origen en el siglo XIX. La rebelión de Andrés Ibáñez es una muestra de ellos. Y también le sigue en 1891 la denominada Rebelión de los Domingos, impulsada por Domingo Ardaya y José Domingo Ávila, que pretendieron establecer unos estados federales del oriente, siendo las 2 rebeliones aplastadas por las autoridades centrales. Sin embargo, el origen de un bloque liderado por Santa Cruz de la Sierra, acompañada por los departamentos de Tarija, Beni y Pan, podemos encontrar que los primeros episodios de conexión de Bolivia con el mercado exterior se dan en esta época. Tras el boom relacionado con la producción de la goma en las últimas décadas del siglo XIX, las autoridades orientales empiezan a exigir y reclamar una mayor inversión por parte del Estado para conectar a Santa Cruz con el resto de Bolivia y con el exterior también, con el fin de dar salida a las riquezas de sus tierras. Durante la Guerra del Chaco, por ejemplo, sobre la ciudad de Santa Cruz, en algunos momentos cercana al escenario de la guerra, recayeron sospechas sobre su lealtad a Bolivia, existiendo una corriente política minoritaria a favor de aprovechar la guerra para independizar el territorio. La situación en el oriente seguiría estancada hasta la llegada de la misión Bohan en 1942. Este plan Bohan era una pretensión de conectar a Santa Cruz con el resto de Bolivia, desarrollando la industria y diversificando diferentes fuentes de crecimiento, mecanizando las explotaciones agrícolas a través de créditos y fomentando la exportación de la producción agropecuaria. Sin embargo, los proyectos del plan no pudieron cumplirse sino hasta 1952. En esta época tiene lugar un hecho especialmente relevante para la articulación del movimiento oriental, ya que se crea el Comité Cívico Pro Santa Cruz. A partir de ese momento se constituirá en el pilar fundamental del poder político en esa región. Y no solo será importante el comité a la hora de identificar a un conjunto de instituciones y agrupaciones económicas bajo un mismo paraguas, también será clave a la hora de esparcir la idea de una identidad cruceña, es decir, una identidad separada del resto de Bolivia y basada en elementos históricos, económicos, étnicos, sociales y culturales. 7 años más tarde, la primera actuación importante de estas instituciones tiene lugar durante las luchas relacionadas con el 11%, que enfrentaron al presidente Siles Suazo con el movimiento oriental. Estas estaban centradas en la obtención por parte del departamento de Santa Cruz del 11% de las regalías obtenidas por la explotación de los yacimientos de hidrocarburos situados en la región.
Estas luchas cívicas continuarán hasta el año 1959 aproximadamente, cuando se desmoviliza el Comité Cívico y obviamente también a la Unión Juvenil Cruceñista. Durante las siguientes décadas se producirá un crecimiento económico y demográfico importante en los departamentos orientales de Bolivia, producto de diversas reformas e inversiones en infraestructura que promovieron la creación de un sector agroexportador muy fuerte conectado con el exterior. Santa Cruz refleja un crecimiento que tuvo lugar durante la dictadura de Banzer en el año 71 hasta el año 78 aproximadamente del siglo XX. El cambio económico que operó en el territorio oriental en las 3 décadas finales del siglo XX va a expoliar al oriente boliviano, a repensar su lugar dentro de la estructura estatal. Además de su importancia económica, Santa Cruz tiene también un relevante peso demográfico y territorial, por ser el departamento más poblado y más extenso. La progresiva transición hizo que el Comité Pro Santa Cruz y la dirigencia política económica comenzaran a exigir una mayor cuota de autonomía y un autogobierno para gestionar su modelo, llamado modelo cruceño. En noviembre de 2002 se crea un movimiento autonomista llamado Nación Camba, cuyas 12 propuestas giran en torno a una mayor descentralización y autonomía para las regiones y departamentos bolivianos. Para el movimiento Nación Camba, el Oriente constituye la otra versión de Bolivia. Se promueve a partir del derrumbe del Estado y la aparición de movimientos sociales cuyo modelo está totalmente orientado en otra dirección del que se promueve o se impulsa desde el oriente boliviano. A inicios del siglo XXI se producirá un ciclo de extrema inestabilidad en Bolivia que se inicia con la Guerra del Agua en Cochabamba, a la que siguieron los bloqueos de La Paz y la Guerra del Gas. En este escenario súper volátil, la política vio aparecer un conjunto de movimientos sociales indigenistas encabezados por Evo Morales y por Felipe Quispe, que precedieron a la victoria electoral de Morales en el año 2005. Estas diferencias determinaron una línea de acción por parte de los autonomistas y los separatistas, quienes utilizaron el fermento opositor a las políticas de Evo Morales como un instrumento o una herramienta para generar conflictos de importancia en el oriente del país y desestabilizar al gobierno central. Estas manifestaciones en contra del Estado boliviano, una vez aprobada la nueva constituyente, no dejaron de ocurrir, y respondiendo a una lógica similar a la de las guarimbas en Venezuela y a los procesos de quebrantamiento de la institucionalidad en Bolivia, encontramos que una forma de desestabilización del gobierno y de promoción de la alteración del orden se da bajo la excusa del autonomismo y de la separación a través de estos departamentos ya señalados con anterioridad, que constituyen la llamada media luna boliviana. Acerca del escenario sociopolítico de Bolivia, recomendamos el artículo de Jessica Pernía, Bolivia en combate contra el secesionismo, el golpismo y el imperialismo. Búscalo en www.segundopaso.es. Para ello, haz clic en la pestaña del menú que dice SP Nuestra América o coloca en el buscador el nombre del autor o el título. Ha sido un enorme placer haber realizado este programa para ustedes. Hasta pronto. Amalibacá, Revista Sonora, es un programa radial en formato digital con una periodicidad mensual, producido y realizado por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Producción, conducción y locución, Ramón Medero. Editorial, Ramón Medero. Analistas internacionales, Ángel Tortolero Leal, Jessica Pernía, María Alejandra Portillo y Ruckelman Palacios. Voces de apoyo, María Alejandra Portillo, Ruckelman Palacios, Jason Alcalá y Eten Carballo. Edición y musicalización, Jason Alcalá. Promoción y divulgación, Ruckelman Palacios.
Amalibacá, revista sonora. Una caja de resonancia que nos sitúa a la escucha de este polifónico horizonte de eventos que es nuestra América. Segundo paso para nuestra América.